Ya estamos de vuelta en Zona Pública y como todos los miércoles a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a María Amelia Aguilar. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, buenas tardes a todos. Y de nueva cuenta a el maestro Juan Arturo Sabines, que es el titular de la Dirección Técnico-Normativa de Alcohol y Tabaco del CONADIC, que siempre es un gusto recibir en este espacio. Muchas gracias, querido. Digamos que para empezar no es un tema sencillo. No. Siempre que hay una tragedia de por medio, esta frase popular tan de la cultura mexicana que una vez muerto el niño se trata de tapar el pozo, se refiere precisamente a este acontecimiento trágico en Xochimilco en el que fallece un joven que entiendo tenía un consumo de alcohol bastante grande y que por lo que se alcanza a ver en las imágenes cuando cae de la trajinera ninguno de los que estaban con él se aventó a salvarlo. Más o menos cuál es el contexto para poder entrar en materia. Sí, como dices tú, vamos a partir de una tragedia en donde un domingo de fiesta acabó en un lunes de velorio con un joven, José Manuel Romero, era de Puebla, vino a festejar un cumpleaños de unos amigos, estaban a las 2 de la tarde, estaban ya con un grado de alcohol, las autoridades reportan que había latas de cerveza, botellas de alcohol de diverso tipo y que de hecho en un video se alcanza a ver, ahorita como lo vamos a poder ver, ustedes también tienen las imágenes, el joven ya con otros amigos estaban juntando las traquineras y entonces estaban pasando de una a otra, mucha música, mucho alcohol. Para esto les quiero avisar que eran las 2 de la tarde y como padres de familia y como sociedad nosotros podríamos pensar que, bueno, estamos hablando de Xochimilco, un lugar de familia, el domingo pues ya los jóvenes ya salieron el jueves, ya salieron el viernes, pero el domingo a las 2 de la tarde José Manuel intenta pasar a la otra traquinera y es cuando cae. Hay muchas versiones que se puede decir que si José Manuel se pegó en la cabeza antes de caer, digamos, completamente al agua, pero la realidad de las cosas es que las autoridades no han dicho absolutamente nada de esto. Lo único que sabemos es que José Manuel perdió la vida por un alta consumo de alcohol y que él cuando trató de sacar su mano no pudo, digamos, hacer absolutamente nada. La pregunta aquí es el instinto de supervivencia. Tenía tanto grado de alcohol y por eso CONADIC es tan importante para que hablemos de este tema con los expertos. Si realmente tanto consumo de alcohol hace que tu cerebro se bloquee al tal grado de que no puedas por ningún motivo reaccionar. Y yo lo que quiero preguntarle a Arturo, que para mí es muy importante, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros por un tema tan delicado de donde vamos a sacar mucha información que necesitamos cada día más como sociedad, ya no digamos en particular. ¿Qué pasó con José Manuel para tu forma de ver experta? Muchas gracias por la invitación. Sí, una tragedia. Bueno, habrá que esperar, por supuesto, el dictamen, los peritos, pero tú has dado un contexto muy claro al respecto de la presencia de botellas, del consumo de alcohol que se da. Y tengamos presente, y eso es para el auditorio, para toda la población, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Y aquí vale la pena distinguir que alcohol es alcohol, incluida la cerveza, que muchas veces pareciera que no se considera una bebida alcohólica, y perdón, pero desde lo que dice la ley de salud, desde 2 grados hasta 55 grados de alcohol, es una bebida alcohólica. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido de manera provisional a la espera de un dictamen? Que haya bebido tal cantidad de alcohol que la concentración de este en la sangre decrementara considerablemente la capacidad de respuesta de su sistema nervioso central. Es decir, desde si tuvo la capacidad de oxigenar previo a la caída, lo cual es aparentemente concluyente que no es así, que fue imprevisto y que como tal no tuvo una capacidad de oxigenación. Y uno de los efectos que tiene el alcohol a mayor concentración en sangre es la disminución de la capacidad motora, esto es decir, de las respuestas que pueda tener el organismo. Sí, tan sencillo como salir a flote y nadar. Como salir a flote y nadar, como mantenerse en flote, cuando menos tratando de levantar las manos para que alguien te tendiera la ayuda. Puede ser incluso que la cantidad sea tal, insisto, y si le agregamos la angustia, la ansiedad que tiene ante la sorpresa y nuestra capacidad de reacción está considerablemente disminuida por la presencia de alcohol, se imposibilita o se dificulta sobremanera. Otro tema me parece importante, un símil puede ser cuando tú ves a una persona que bebe demasiado, vamos a pensar estas personas que de repente están en vía pública, que los vemos tirados de repente ante el sol. Mucha gente no actuamos en consecuencia cuando deberíamos de considerar que debemos de enderezarles, debemos de voltearles. ¿Por qué? Porque han bebido tal cantidad de alcohol
que el sistema no responde. El sistema nervioso no responde y se pueden broncoaspirar con su propio vómito. Una situación similar, tal vez no al extremo, porque lo vemos claramente que está de pie, porque lo vemos claramente que intenta cruzar, pero que es muy similar, en este caso en el contexto en el agua, con la capacidad, la lentificación de los reflejos, aunado habremos de considerar cómo está esa agua ahí. Por supuesto que es un símil de decir, no hay capacidad. Si una persona en vía pública es capaz de ahogarse con su propio vómito porque tiene tal cantidad de alcohol, una persona en un contexto como este, que tenga tal vez no la misma cantidad, pero sí una cantidad importante que le haya identificado los reflejos, pues es una de las consecuencias o de las posibilidades con las que podríamos atribuir por qué no logró responder. Y eso me parece fundamental, por eso son tan importantes muchas veces las pruebas de alcoholimetría cuando hablamos de conducción. Muchas veces la gente cuestiona ¿por qué? ¿Cuál es la cantidad que se mide cuando se expira el aire? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con la cantidad de alcohol que una persona es capaz de metabolizar. Ellos con una lógica, ¿no? Con una lógica. Vamos a decirlo así, a razón de una persona promedio, un hombre adulto promedio, como puede ser Manuel en este caso, es capaz de metabolizar una copa estándar, un trago estándar por hora. ¿Esto qué significa? Que si yo me tomo una cerveza, vamos a pensar, un trago estándar, es decir, una cerveza es equivalente a un shot de tequila, lo mismo que a una copa de vino o que a un tarro de pulque. Si yo me tomo una de estas unidades de medida, en términos generales, lo metabolizo en una hora. Como pudimos ver en las imágenes y con lo que puede haber como antecedente de lo que la policía refleja o reporta, hay una cantidad enorme de bebidas alcohólicas y como tú dijiste, son las 2 de la tarde. Para esa hora, ¿cuánto habrá bebido? Si nuestro organismo tiene la capacidad de desdoblar para metabolizar la presencia del alcohol a razón de una hora por una copa, le hacía falta 10 o 12 horas más. Así es, y en términos generales lo que hay pues es un gran congestionamiento de alcohol en sangre. La presencia del alcohol en la sangre es mucho más porque no se ha metabolizado correctamente. Entonces eso contribuye considerablemente a esta incapacidad de reflejos al respecto de... Ahora, yo creo que es muy importante hacer hincapié para todo el auditorio que nos está viendo, que no es que nosotros queramos justificar o culpar la situación. Simple y sencillamente es una manera de que ya se perdió una vida. ¿Cuántas más se tienen que perder para que entendamos y pongamos orden en la sociedad? Sobre todo con los jóvenes, que para ellos el alcohol, y ahorita en un momento más vamos a hablar de las causas por las que se ha disparado, pero para mí es muy importante y hacerte una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, como madre o padre, en este caso, puedes demandar a las autoridades? ¿Hay alguien, o por ser el mayor de edad, no? ¿Qué procede en este caso, por ejemplo, a favor de...? Por supuesto que hay negligencia en este caso de quienes comercializan con la actividad. Habría que revisar si cuentan con permisos para la venta de bebidas alcohólicas, si hay algún tipo de sistema de vigilancia para ver cómo es que se comercializa, ya sea que puedan acceder ellos con sus propias bebidas o que dentro en la propia infraestructura del servicio las adquieran. Sí, por supuesto, tiene que haber. Hay, por supuesto, también un antecedente que es el consumo del propio Manuel al respecto, que es un agravante en términos de su conducta, pero en términos generales, finalmente, pues es una condición que tiene que ser garante de quien ofrece el servicio, es decir, condiciones de seguridad mínimas. Hay un riesgo inherente desde que te subes a una cuestión en movimiento en agua. Exactamente. Independientemente de si hay alcohol o no. Entonces yo quiero suponer que legalmente sí, porque además la jefa de gobierno hoy hablaba de... no de sancionar, pero sí de implementar ahí protocolos mucho más fuertes al respecto. Vamos a un corte, no tardamos nada y seguimos platicando de esto. Volvemos de inmediato.